Y según el abogado Silvio Guerra, la candidatura presidencial de José Raúl Mulino es legítima. El jurista conversó con nuestro compañero José Luis Ríos y esto fue lo que dijo. Mire, primero nosotros nos sentimos muy congratulados de que quienes iniciamos estos discursos de que esa demanda de inconstitucionalidad contra la candidatura del señor José Raúl Mulino no tiene pie ni cabeza. Dicho sea de paso, honra el licenciado Ernesto Cedeño y mi persona. Nos alegra que ahora las voces de distinguidos colegas juristas se han sumado. Ya conocemos la posición de José Miguel Alemán, ya hemos conocido que otros ilustres colegas del foro han venido diciendo esto no tiene pie ni cabeza. El otro día escuché también a la ex procuradora Ana Matilde Gómez decirlo, esto no tiene pie ni cabeza. Pero yo quiero sumar un elemento adicional. No es que el Tribunal Electoral interpretó solamente la ley electoral, lo cual es de su competencia exclusiva, privativa y excluyente. Una cosa es la competencia de la Corte para las inconstitucionalidades, que eso nadie lo pone en tela de duda ni de juicio, pero esas inconstitucionalidades respecto a la interpretación de la ley electoral, ahí no cabe. Y lo digo esto por un distinguido jurista, maestro de generaciones en este país, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, que como dijo Italo Antinori, es la única tesis que sostiene que la Corte bien constitucional sí puede cuestionar la materia de interpretación del Tribunal Electoral. Repito, con el debido respeto al maestro y amigo, el doctor Carlos Bolívar Pedreschi, que merece toda la honra, pero es el único criterio que respalda la inhabilitación bien constitucional. A nivel del gremio de abogados, conspicuos colegas, repito, cosa que nos gratifica que se hayan sumado al análisis objetivo, y es que se trata de eso, del análisis objetivo de la Constitución y de la ley. Pero el 352 del Código Electoral, mi querido señor, le dice de manera clara, literal, que si un partido político con menos de 100,000 adherentes al año anterior, al 31 de enero del año anterior, no supera esa cifra, ese partido puede postular. Y si RM y el Partido Alianza van en alianza política partidista, resulta ser que el señor Mulino está ¿qué? Postulado y reconocido también por el Partido Alianza para la vicepresidencia. De manera que lo que el Tribunal Electoral hizo en la interpretación es que efectivamente este señor satisface los requisitos, las exigencias del Código Electoral, verbigracia el 352, repito, del Código Electoral, para habilitarse como candidato a la presidencia en defecto de haber sido, y lo digo siempre entre comillas, inhabilitado el señor Ricardo Martinelli. Y esto no es cuestión de criterios que favorecen a una u otra persona. Como juristas objetivos, es lo que dice la Constitución. Y si lo que dice la Constitución y lo que dice el propio Código Electoral, entonces, no sirve, ¿a qué atenernos? La ley es igual para todos. No creemos en la justicia del doble rasero de la ley. Es decir, que por un lado la ley se le aplica a unos y a otros no. Ahí hay una demanda de inconstitucionalidad, un contencioso ante la Sala Tercera del colega Teófanes López. Y resulta ser que esa tiene el paso de la tortuga. Y la que tienen que ver con otros van a la velocidad del jet supersónico que vuela de París a Nueva York en menos de una hora. Repito, artículo 352 del Código Electoral le da el fundamento jurídico. Señor Mulino, usted efectivamente es el candidato a la presidencia, máxime que un partido de la Alianza RM y Partido Alianza, que como se llama, lo postuló a usted. De manera que él queda habilitado. Esto sería un efecto que la ley llama habilitado ope legis, es decir, de pleno derecho. Por eso dije en una intervención pública que ustedes como canal pasaron un domingo, es que esa demanda nunca la debió admitir. Primero, no llenaba ni los requisitos de formalidad. Segundo, en materia de fondo, no me pida como Corte Suprema que yo interprete la ley electoral. Ni siquiera vía de inconstitucionalidad yo puedo interpretar la ley electoral, porque de lo contrario, si eso es así, entonces no será cierto lo que dice la Constitución,
que la jurisdicción electoral es ¿qué? Autónoma, privativa, exclusiva, independiente. Y ese es el quid ius del debate. Premisa fundamental, está legitimado por el propio Código Electoral para haber sido habilitado como candidato a la presidencia de la República. Si esto incomoda a otros candidatos que en moral política han debido al menos abrir la boca, creo que algunos dos lo han dicho, pero han guardado silencio. Y qué triste que la contienda política, como también lo dije en una entrevista, lejos de ser una fiesta de alegría electoral, parece un funeral. Dios bendiga a la patria. Ahora, doctor Guerra, esto quiere decir que no cabe cabida para ni tan siquiera entrar en detalle o a revisión. Lo dije desde un principio, eso nunca debió ser admitido. Y no tengo la menor duda que la Corte, el pronunciamiento es negada la pretensión de inconstitucionalidad, merced a que no es materia de interpretación constitucional, que la Corte, vía inconstitucionalidad, pueda tener acceso, señor. Aquí no podemos buscarle, citando a don Juan Materno Vázquez, que en paz descanse, expresidente de la Corte Suprema, la quinta pata al gato. O como diría William Shakespeare, las cosas son como son, si no son. Ser o no ser, ese es el dilema. ¿Qué pasaría si se va un poco más allá el magistrado Arrocha, que es el que tiene que ver? ¿Cómo quedaría las leyes y la democracia del país? Sí, entiendo su inquietud y entiendo qué usted quiere decir con eso, qué pasaría si el magistrado Arrocha se va más allá. Acuérdese que el magistrado Arrocha es el ponente. Como ponente él elabora, ¿qué? Un anteproyecto. Al ser un anteproyecto, eso pasa al debate de ¿qué? De los restantes 8 magistrados, porque el Pleno conoce de las inconstitucionalidades. No es 3 ni 4, son los 9. Eso tiene que pasar por un procedimiento de lectura, de debate, de discusión. Y le voy a contestar más pragmático. Los días ni los tiempos que restan para el trámite propio establecido para un procedimiento de acción de inconstitucionalidad salen, se va más allá. Y no es cierto que aquí se van a aparecer 2, 3, 4, 5 días antes de las elecciones, es decir, al 5 de mayo a decirle fulano no va, porque si no entonces las reglas del juego democrático, del libre debate, de lo más importante que ocurre cada 5 años en una nación como la nuestra, que es escoger quiénes gobernarán por el próximo quinquenio los destinos de la patria, de toda una población de más de 4 millones de habitantes, que las reglas, repito, que esas reglas están mal y que se pueden dislocar y trastocar. Ni tampoco podrá ser cierto que ahora en Panamá o en América Latina se venga a decir que los candidatos en una contienda electoral los pondrá en lo sucesivo las cortes de los países. Es decir, entonces, para reafirmar y confirmar lo que usted nos ha dicho, el señor Mulino no tiene de qué preocuparse ni sus seguidores porque la ley se lo permite. Obviamente, se lo acabo de analizar y externar, como corresponde según el Código Electoral y el espíritu constitucional, señores. Es que el diseño constitucional está de manera sistemática, de manera metodológica, organizado de tal modo que aún, y yo lo dije y lo vuelvo a reiterar a través de sus cámaras, el señor Mulino tiene derecho a designar un vicepresidente. A un vicepresidente. ¿Por qué? Porque él va para un cargo que es primer magistrado de la nación, presidente de la República, y la Constitución que dice que debe tener un vicepresidente. El Tribunal Electoral o los abogados de Mulino lo que deben hacer es mandarle una nota al Tribunal Electoral o el Tribunal Electoral solicitar designe para cumplir con el diseño constitucional que usted requiere de un candidato o una figura vicepresidenciable.